Buenos días, ¿cómo están? Buenos Estresados. días, maestro. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les fue? ¿Puro 10? No, ¿No? mucho estrés, maestro. Mucho estrés. Eso me parece muy bien. A mí me fue muy bien. Ah, qué A bueno. mí también. Sí, ¿Cuánto luego, sacaste, Alfredo? Más o menos. Saqué 10. sí, Órale. Órale. menos la personita que está reprobada, ya saben por qué. Les pasó por ahí una respuesta. Yo me di cuenta, yo creo que se equivocó de grupo y la mandó al grupo de... Pero no cuenta porque no dijo qué pregunta. No, pero pues si cuenta, ¿cómo no? Ya tiene sus Yo no 5. vi que envió, la verdad es que no alcancé a ver qué envió. Lo vi. Yo luego le puse, ¿qué onda con esto, no? Y lo borró. Ay, chicos, ¿para qué copian? No, así no se aprende. Ustedes estudien, no se anden pasando las respuestas, por favor. ¿Sí? Entonces, si yo los sorprendo, sí los repruebo. Pues al que sorprenda, reprobado. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a ver el tema ya de Egipto, me parece. Sí, es Egipto lo que vamos a ver hoy. Por favor. Bueno, lo que va apareciendo, que espero no, el Zoom no nos haga sus travesuras de siempre. Pues vamos a comenzar. Yo como les había ya comentado, ay, voy a quitar, a ver, voy a quitar esto de aquí porque luego si pongo el cursor en un determinado lugar, luego empieza a hacer cosas raras el Zoom. A ver, espérenme. Voy a admitir a una persona. Ya se ve. ¿Ya? Perfecto. Ya no toco el Ya. cursor. Bueno, entonces, a ver, otra persona que llega tarde. Ahí va. Muy bien. Bueno, entonces, chicos, bueno, ya nada más para cerrar ese asunto. Hay una cosa que sí me preocupa mucho en las instituciones educativas. Ayer lo estaba reflexionando por un incidente que hubo con una alumna. Yo creo que en las instituciones se tiene que dar ya la clase de ética. Es urgente en todos los niveles, incluso desde la primaria, porque muchas veces hacemos cosas, creo yo, en algunas ocasiones por ignorancia, otras por, a lo mejor no midiendo las consecuencias de sus actos, lo que son cuestiones que no son éticas. Entonces, no corresponden con la ética profesional de cada carrera. Entonces sí, yo creo que es urgente ya tener clases de ética, que por cierto, acuérdense que la ética es una de las ramas temáticas de la filosofía. De repente como que a los marxistas la ética no les interesa mucho en cuanto a la concepción más burguesa, pero creo que sí la ética es fundamental, ¿no? Para que las personas tengan prácticas más acorde a esa máxima que está en muchas filosofías, ¿no? No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? Para no perjudicar a otros con esas acciones. Entonces, hay que manejarnos siempre con esa ética en todo lo que hagamos, tanto en lo académico como en lo personal, ¿no? Entonces, sí hay que plantear eso de que, pues bueno, a lo mejor no damos una materia concretamente ética, pero nosotros como docentes sí tenemos la obligación de decirles a ustedes cuando se equivocan o cuando no, cuando están en lo correcto y que vayan manejando sus acciones acorde a esa ética, ¿no? Que aunque es un concepto más desde el lado del idealismo y de la metafísica, y a lo mejor de la burguesía y lo que sea, pero sí hay que manejarse con ciertas normas, ¿no? De comportamiento social, si no, pues entonces caeríamos en lo que Hobbes llamó la anarquía natural, ¿no? Entonces sí, hay que evitar esa situación. Bueno, pues ya entrando así en materia de la filosofía, en las diferentes culturas antiguas, pues nosotros vamos a ver que en Babilonia y en Egipto ya la filosofía empezaba a surgir. Acuérdense que, como decía Hegel, que fue esa la respuesta que les pasó su jefa de grupo y que me di cuenta, este, cosa que está muy mal, de lo que yo les digo de la ética,
Hegel decía que la filosofía oriental no tiene ningún valor, pero sí tiene valor, y es lo que vamos a descubrir a partir de ahora. Esto ya es parte del segundo parcial, aclaro. Aquí ya empezamos con el segundo parcial, y vamos a ver cómo las diferentes culturas pues tienen su filosofía muy particular y van reflejando el desarrollo, el desenvolvimiento del pensamiento racional, filosófico, de tanto del lado del materialismo como del lado del idealismo. Vamos a ver cómo este conflicto entre idealistas y materialistas ya existía desde la antigüedad. No es algo nuevo. Muchas veces a lo mejor estamos tentados a pensar que idealistas y materialistas comenzaron a pelearse, ¿no? Apenas en el Renacimiento, en la Ilustración o en la modernidad, y no. Realmente esta lucha empieza desde el esclavismo, ¿no? Desde la época de la antigua Babilonia y del antiguo Egipto. Bueno, aquí nos dice el nacimiento de la filosofía en Babilonia y Egipto. Babilonia y Egipto eran sociedades esclavistas. A ver, ¿quién me sabe decir qué es el esclavismo? Puede ser como que alguien sea sumiso a una persona. Sí, 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 pues, o sea, pero en realidad si nosotros vemos todos los modos de producción donde hay clases sociales, pues en todos sucede eso, ¿no? De que hay un grupo de personas que se somete a otro grupo de personas. Pero las características del esclavismo concretamente tienen que ver más que nada con el hecho de que existían dos clases sociales en ese momento. Dos grandes clases sociales relacionadas con la posesión o no de los medios de producción, que en este caso pues, eran los esclavos y los amos, ¿no? Los amos de los esclavos. Los amos eran poseedores de los medios de producción y de todas las propiedades de la tierra, el oro, la riqueza, pues la poseían ellos. Los esclavos no tenían ningún derecho prácticamente. Tampoco eran asalariados ni tampoco tenían la posibilidad de trabajar su propia tierra. Eso sucedió en los posteriores modos de producción. Aquí el estilo de vida de los esclavos era bastante perjudicial. Era un estilo de vida muy, ¿cómo decirlo? Pues muy lamentable, ¿no? Prácticamente eran consideradas herramientas de trabajo, los esclavos. Eran incluso llamados por Aristóteles medios de trabajo parlantes, ¿no? Herramientas parlanchinas, casi nos dicen los filósofos de aquella época, y entonces pues no habían muchos derechos, y en ese contexto es como se desarrolla la filosofía en Babilonia y en Egipto, y vamos a ver sus peculiaridades. Dice, en Egipto y en Babilonia, los esclavos eran utilizados para construir sistemas de riego, pirámides, templos religiosos y palacios para los nobles. Una película ahorita que se acerca la Semana Santa, ahorita que estamos en ese contexto religioso, a partir de abril, hay una película que pasa mucho, que es la de los 10 mandamientos, con Charlton Heston. No sé si la han visto, es muy famosa, ¿no? Antes la pasaban mucho en la televisión, ahora pues han de estar en las plataformas de streaming. Esta película es muy peculiar porque prácticamente nos relata un episodio que pues para los judíos es histórico, no es un mito ni es una leyenda. Un episodio en donde los israelitas fueron esclavos de los egipcios, ¿no? Y ahí nos narra cómo era el trato que los egipcios le daban a los israelitas, que era un trato pues muy déspota, ¿no? Muy inhumano. Bueno, pues en ese contexto nació la filosofía en Babilonia y en Egipto, de maltrato a los esclavos eran usados como herramientas para construir pirámides, ahí se ve en la película cómo los azotan, ¿no? Iban arrastrando bloques de piedra, sistemas de riego, templos religiosos para los diversos dioses. Por ejemplo, en Egipto ustedes saben que tienen todo un sistema, o tenía todo un sistema politeísta, ¿no? Dioses como Ra, Anubis, Isis, etcétera, ¿no? Osiris, pues eran los dioses a los que les construían los templos los esclavos. Dice, el desarrollo de la filosofía en Babilonia y Egipto está vinculado con el desarrollo de las ciencias
como la astronomía, las matemáticas, la física, la cosmología y por supuesto también la mitología. Nada más que pasaba algo bien, bien chistoso en esa época, bien curioso, porque todas las ciencias en el antiguo Egipto y Babilonia iban de la mano con la mitología, iban de la mano con la religión. Esa peculiaridad de repente la obviamos, ¿no? Y la damos por hecho, pero llama la atención como había una mezcla entre el pensamiento materialista que nos da la ciencia y el pensamiento idealista de las religiones, ¿no? Por ejemplo, había astrónomos egipcios que calculaban de forma adecuada los eclipses, ¿no? Los ciclos del agua, cuándo iba a llover, cuándo no. Pero obviamente dentro de estos cálculos que están dentro de la filosofía materialista, del racionalismo materialista, se recubrían con ciertos mitos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes leen un poco de mitología egipcia, se van a dar cuenta de esta cuestión de que Ra tenía que enfrentar a un dios de la destrucción y todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer, tenía que estar en su barca vigilando que la tierra no fuera devorada por este dios, si no mal recuerdo, que se llama Apophis, ¿no? Luego, la cuestión del riego, ¿no? De las estaciones del año y todo eso también se lo adjudicaban a los dioses, pero al mismo tiempo sí había buenos astrónomos, buenos matemáticos, buenos arquitectos, en fin, buenos físicos, o sea, sí sabían de esto, no eran simples campesinos supersticiosos los egipcios, realmente tenían un conocimiento muy profundo de la física, de las matemáticas, de la astronomía, y eran hombres muy sabios. Mucho de la geometría incluso también se lo debemos a los egipcios, ¿no? La astronomía también se la deben mucho a los babilonios, a los babilónicos. Dice, la necesidad de calcular los ciclos del Nilo y otros ríos y la necesidad de saber esta información para la agricultura dieron origen a la astronomía y a la clase sacerdotal que fungía como árbitro de la agricultura. Es decir, detrás de todas sus actividades económicas, que aquí también está, como le llaman, el quid de la cuestión, ¿no? De que de ahí nace la filosofía y la ciencia de Babilonia y Egipto, de esa necesidad de producir alimentos para alimentar al pueblo y para alimentar obviamente a las élites sacerdotales y políticas, pues de ahí también de esas necesidades surgen las ciencias como la astronomía y actividades como la agricultura, ¿no? Y los científicos trataban de calcular esos ciclos del Nilo, los ciclos del agua, ¿no? Las lluvias, las estaciones, cuándo iba a ser frío, cuándo no, cuándo iba a haber sequía, porque era necesario saber esa información, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la filosofía y la ciencia de estas dos civilizaciones se desarrollan a partir de las necesidades que nacen en la base económica de la sociedad, en la estructura económica. Entonces de ahí nace esta cuestión y pues es lo que nos revela esta cuestión del desarrollo de la ciencia y la filosofía de la mano de la mitología. Es mejor que los egipcios avanzar. Entonces podemos pensar o podemos estar tentados a pensar que los egipcios y los babilonios por a ver, esperemos, no sé qué pasa. Hay problemas, creo que ya. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, entonces en aquella época a lo mejor podemos nosotros pensar que los babilonios o los egipcios, por creer en los dioses como Isis, Osiris, ¿no? Horus, Ra, etcétera, serán unos supersticiosos, ¿no? Unos ignorantes, supersticiosos, pero en realidad no es así. Ahí vemos una combinación entre el pensamiento materialista e idealista, cosa que no se daría solamente en Egipto o en Babilonia. Esto también se ve incluso más adelante conforme se avanzó en el monoteísmo, ¿no? En el occidente monoteísta, vemos cómo la cristiandad, por ejemplo, trata de darle una explicación racional a la existencia de Dios. Incluso muchos científicos cristianos basan su actividad científica a partir de una fe, ¿no? En un ser supremo. Entonces, ahí vemos cómo no es tan lineal. La historia de la filosofía nos demuestra
que esta separación entre idealismo y materialismo no es tan lineal ni tan maniquea, que hay una combinación, hay un diálogo incluso entre ambas posturas filosóficas, hay una dialéctica, dependiendo obviamente de la época de la que estemos hablando, de las circunstancias históricas y también de las condiciones materiales de existencia, ¿no? Las ciencias y la mitología en Babilonia. Dice, los babilonios dieron origen al álgebra, a la geometría, a la extracción de raíces cuadradas, a la solución de ecuaciones de segundo grado y al sistema de posición sexagesimal. Todos estos avances en el conocimiento permitieron el desarrollo de las fuerzas de producción. Es decir, creían en los dioses, pero no eran supersticiosos tontos. Tenían una capacidad intelectual envidiable. Ya muchos quisiéramos tener esa habilidad para crear estos sistemas matemáticos hoy en día, ¿no? Y para ellos, pues era, digamos, era algo común en esa época tener esa habilidad para crear estos complejos sistemas matemáticos y de razonamiento lógico. Pero obviamente detrás de todo ello estaba un pensamiento también mágico religioso. Fíjense qué curioso. Y aunque parezca contradictorio, así es como se desarrollaron estas civilizaciones. La cosmovisión de los babilonios y los egipcios es inseparable con la mitología, la primera forma de explicar los fenómenos del mundo. Los mitos sobre el origen de los dioses, como la teogonía, acuérdense que cada civilización tiene su propio mito del origen de los dioses. Profe, Sí, dígame. ay, perdón que lo interrumpa, es que me está marcando un compañero y que dice que si me puede pasar su número, que porque es urgente que hable con usted, dice. ¿Así? Ajá. Pues que no me ¿Es pase. el que empieza en 73? ¿Perdón? ¿Es el que empieza en 73? No, no le pase nada. Lo que quiera que me lo mande al grupo, ¿no? Por favor. Es que no tiene celular. ¿Ah, no? No. Mm, pues mire, ahorita hablamos de eso, ¿no? Por favor. Ok, Ahí estamos. gracias. Entonces, los mitos, dice, sobre el origen de los dioses. Acuérdense que cada civilización tiene su propio mito del origen de las civilizaciones, la teogonía. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la antigua Grecia, pues acuérdense que la teogonía está muy clara, ¿no? Ahí nos relata que en el principio los primeros dioses eran los titanes, ¿no? Y de ahí los titanes dieron a luz a los dioses olímpicos, que después los dioses olímpicos se rebelan contra los titanes y son ellos los que terminan gobernando el mundo, ¿no? En el Monte Olimpo, en Grecia. Y ese es el mito del origen de los dioses griegos, ¿no? En el caso de los dioses egipcios, pues también hay un mito del origen de esos dioses. En el caso, por ejemplo, de religiones como el Islam o el cristianismo, el judaísmo, pues ahí no nos queda muy claro de dónde vino Dios, porque supuestamente Dios es eterno, ¿no? Desde esta cosmovisión, y pues ahí no tenemos muy claro de dónde vino, pero el universo sí tiene un relato, ¿no? De origen, ¿no? Entonces, cada religión tiene su teogonía, su origen de los dioses. Se convierten en la explicación religiosa del origen del universo, cosmogonía, que la cosmogonía sí está muy clara en el cristianismo, ¿no? Incluso en el Génesis lo dice, ¿no? Y en el principio solo existía Dios, ¿no? Y de repente dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, y ustedes ya saben todo el relato, ¿no? Pues ahí tenemos la cosmogonía. Pero hay una combinación entonces entre el pensamiento mitológico y la ciencia en la antigüedad. Dice, en la explicación mitológica del origen del universo, la lucha eterna entre el bien y el mal se explica como el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Por ejemplo, en Egipto, con este mito que les acabo de mencionar, de Ra contra Apophis, pues es un claro ejemplo, ¿no? E incluso la lucha entre los olímpicos y los titanes también es otro ejemplo, ¿no? La lucha entre la luz y la oscuridad. En el cristianismo, pues tenemos la lucha entre Dios y Lucifer, ¿no? En el caso del hinduismo, tenemos la lucha entre Vishnu y Shiva, ¿no? Que son fuerzas de la creación y fuerzas de la destrucción, fuerzas de la luz, fuerzas de la oscuridad. Bueno, pues digamos que ya desde entonces empieza a haber una suerte de germen para el pensamiento dialéctico, porque al hablar de lucha de contrarios, pues ya nos estamos adelantando un poquito a la dialéctica, ¿no? Todavía estaba germinando en ese momento, pero ya había un adelanto de lo que posteriormente sería la dialéctica y la ley de unión y lucha de contrarios, ¿no?
Entonces dice, en la explicación mitológica del origen del universo, la lucha eterna entre el bien y el mal se explica como el triunfo de la luz sobre la oscuridad. De esta manera, las deidades solares o que representan la luz son consideradas la fuerza moral de las sociedades de Oriente. Claro que esto también es muy conveniente para las clases dominantes, ¿no? Ellos son la luz, son la fuerza, las fuerzas del bien, y ustedes dirán, bueno, eso ya quedó atrás, ya eso lo usaban los egipcios, los babilonios, los israelitas, los romanos, ¿no? Para justificar conquistas y guerras y hasta genocidios. Pero resulta que todavía se usa hoy en día en pleno siglo XXI. Puedo poner dos ejemplos muy enigmáticos. El primero es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos se rige por esta cosmovisión religiosa, política, geopolítica, en la cual trata de justificar sus invasiones, su expansionismo, a través de esta doctrina del destino manifiesto. Para un norteamericano, existe esta concepción, Dios los eligió para ser amos del mundo. Entonces ellos son los buenos, son los demócratas, son los salvadores de la tierra. Entonces por eso ahorita en el conflicto que está sucediendo en Europa, pues ellos son los buenos, no son los malos. Desde su cosmovisión religiosa, mágico-religiosa, ellos son los buenos, ¿no? E incluso hay un grupo que maneja muy bien a Biden y que también incluso estuvo detrás de Trump, no con tanta fuerza como con Biden, pero pues ahí están. Se les llaman los neoconservadores straussianos y ellos tienen esa filosofía, usar la religión con fines geopolíticos, ¿no? Esta visión de que Dios los destinó y que ellos son los buenos, la representación del bien en la tierra. Entonces ellos así se presentan y con eso justifican su expansionismo globalista, ¿no? En el caso de Rusia pasa algo similar, nada más que ellos se consideran la madre Rusia, elegidas por Dios también, ahí tienen de sustento la cosmovisión ortodoxa, ¿no? Los ortodoxos orientales, y también Putin guía mucho de sus decisiones a partir de esa visión, ¿no? Es que Dios los escogió para salvar al mundo de los globalistas, ¿no? De los progresistas, que quieren imponer el aborto, la ideología de género, ¿no? Así se ve Putin. Entonces ahí tenemos estas dos visiones que curiosamente se respaldan en viejas ideas que vienen desde el antiguo Egipto y desde la antigua Babilonia, ¿no? Y dices tú, caray, pues el ser humano después de todo no ha cambiado mucho en su forma de pensar. Finalmente, a veces el idealismo se usa precisamente para justificar el expansionismo, el imperialismo y demás. Se va cuajando el asunto de alguna forma. En el Zoom, en la lucha de clases y del esclavo y los materialistas en Egipto y en Babilonia. Para hacer sacrificios, este tipo de escritos revelan ya que se esperaba que la religión, bueno, en el caso de los idealistas, vestían amos y esclavos, ¿no? De hecho, ¿no? Entonces, destino ya fijado, y a los esclavistas para ser gobernados. Empezaron a surgir el libro Diálogo del Señor y del Esclavo sobre se hace una crítica a la explotación usando el idealismo, ¿no? Usando la idea de surgir en Babilonia como reunía. O sea, el ateísmo también Dios, ¿no? Como las clases dominantes como arma para oprimirlos. O sea, nació más por eso, por ejemplo, en la mantener unificada la URSS. La realidad es que él usaba la religión fuerte de nación, la religión también con el ateísmo, sino el cometimiento. Dice, bueno, nosotros, y eso es católico, aunque se percibe. Entonces, el ateísmo era como herramienta de control social. Dice, en contraste, los esclavistas explican y justifican el sistema esclavista como voluntad eterna de los dioses y como un sistema justo de estratificación social. Bueno, un filósofo que vamos a ver más adelante que justificaba la esclavitud usando un poco la cuestión de los dioses, pues era Aristóteles, ¿no? No, bueno, es que hubo un dios que creó el universo y que pues, así lo creó con esas leyes, con esas cuestiones, y pues ya no hay mucho que hacer. Unos nacen para ser esclavos y otros nacen para ser los amos, ¿no? Los esclavistas. Pero obviamente hubo quien se rebeló contra ese pensamiento. La ganadería de la construcción médica será impresionante en las matemáticas. Nosotros vimos en primaria, pero más que nada a los egipcios. Dice, las ciencias egipcias se ponen al servicio de la economía, que estaba en constante desarrollo y crecimiento. Así surge en el cálculo de la razón de la longitud de una circunferencia al diámetro y las fórmulas para el cálculo del área de los triángulos, los rectángulos, etc. En las escuelas egipcias se enseñaban los avances del cálculo que suponían un conjunto de supuestos teóricos novedosos para la época, ¿no? Entonces ya desde entonces ahí nos damos cuenta cómo ya en las escuelas ya empezaban a enseñar el cálculo, ¿no? La geometría, la física, incluso ya empezaban a tener conocimientos de química, etcétera. Pero aquí habría que hacerle una extensión al libro.
Curiosamente, el libro es de corte marxista, pero se le olvidó un detalle. El detalle de que no todos iban a la universidad o no todos iban a las escuelas. A las escuelas solo iban, la cuestión, ya, entonces, a tener un conocimiento científico en el ya de que te mueren, el nombre está muy, bueno, no te preocupes, el otro decir, no, en este, los metan, ¿no? De repente, y no, la liberación va a ser sí, o sea, que el masa eterna quiere decir, esto no hagan texto, no se trabaja, no se trabaja, cosas que hacen, turnos que trabajan, es felicidad, inclusión, no capitalismo al final de la historia, cuya va a morir de historia, son orden, este choque, incluso el de acero, la de los ejemplos, que todos cantan, no es enemistad, también pues también son todos, mejor no le obligó, de un día, pero bueno, a mí, es que hay otra, otras cosas para no quilan y que es independiente,